Muy bien. Adelante. Adelante. Muy bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Padre, te confío en mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Unidos con nuestra Madre Santísima, pues continuamos en esta enseñanza que Dios nos va dando a través de Carlita y todos los que se hacen presentes. Gracias, Padre. Igualmente. Bueno, pues vamos a ir retomando estos temas que ya hemos estado trabajando, que son muy ricos, la verdad. Y el día de ahora, como ya les había mencionado anteriormente, voy a compartirles. Vamos a hablar sobre este tema que es muy recurrente en los primeros volúmenes, sobre el aniquilamiento de nuestra voluntad. Y fue algo muy rico la semana pasada porque estuvimos comentando sobre lo que ustedes como sacerdotes pues traían, ¿no? En cuanto a citas, estuvimos viendo más lo que es el tema de la voluntad para poder entender esto que Jesús le muestra a Luisa en los primeros volúmenes. El aniquilar nuestra voluntad, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Bueno, para poder ahorita avanzar más o menos en lo que, de acuerdo a lo que se habló la semana pasada, vamos retomando un poquito este tema anterior que hablamos sobre la voluntad. Sí, esto fue así como el tema central de la semana pasada, para poder entender desde la perspectiva de la obra de la divina voluntad. Bien, primeramente, ¿cuáles fueron los comentarios que ustedes como sacerdotes hicieron al respecto sobre la voluntad, que fueron muy ricos, que fue algo muy, muy significativo? Bueno, una de las primeras ideas que comentó el padre Felipe, habló precisamente de una cita de San Francisco de Sales en su libro Tratado del Amor de Dios, que habla sobre la voluntad humana, ¿sí? La describe en su contenido como un apetito intelectual, que son los afectos, y como un apetito sensual, que son las pasiones. Y el padre nos hacía referencia de que la voluntad, en esta idea de San Francisco de Sales, nos resalta lo que verdaderamente debemos de quitar de nuestra voluntad. En la idea 2, nos hablaba el padre José Luis sobre este Santo Tomás, que habla sobre Jesús posee dos voluntades, la humana y la divina por su naturaleza. Ambas operan en la persona de Jesús. Un acto por el otro son constitutivos de la misma persona. La unidad de la persona requiere la unidad del mismo ser. Bueno, pues esto es lo que nos hablaba el padre José Luis sobre pues que esto es el ideal de Dios, que vivamos en la unidad de estas dos voluntades, en la fusión de estas dos voluntades, así como ya se lo iba planteando Santo Tomás. Entonces, de acuerdo a esta idea 1 y a la idea 2, pues en los comentarios que hubo, los sacerdotes pues llegaron, pues más bien comentaron al respecto de esto en relación, ¿no? Que al unir nuestra voluntad no se trata de eliminar
nuestra voluntad, sino hacerla una. Mi voluntad es que se una con la voluntad de Dios. Que no se puede aniquilar la voluntad humana, porque si no se aniquilaría el ser humano. Más bien, el aniquilamiento se refiere en la obra de la divina voluntad a es el deseo de mi querer, mi ego, mi yo. Para eso es lo que hay que aniquilar, para que vacío de uno mismo se una y se fusione al querer de Dios. Y llegar a la conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios significa que querramos todo lo que la divina voluntad quiera. Bueno, estas fueron las ricas discusiones que hicieron ustedes, ¿verdad? En cuanto a lo que pues trajeron de tarea y se comentó sobre la voluntad y se aclararon pues este término del aniquilamiento de nuestra voluntad. Entonces, bueno, pues aquí viene algo que pues es a lo que vamos haciendo estos apoyos ya con los volúmenes de cielo. Entonces, el aniquilamiento de nuestra voluntad nos lleva a entender, en el sentido de la obra de la divina voluntad y de estos comentarios que ya hicieron los padres, que hay que morir para vivir plenamente en Jesús. Y esto pues ya lo hemos escuchado recurrentemente, ¿no? Cuando Jesús le dice a Luisa, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Bueno, pues no sé si haya un comentario al respecto sobre esto que se comentó. Padre Felipe, no sé si hice bien la síntesis o no, pero es así No, como sí. para ir introduciendo esto. Eso no, Carlita, muy bien. Creo que se ha resumido bastante adecuado esas ideas que se estuvieron compartiendo y que no se perdieron, al contrario, se puso como lo esencial para que se pueda comprender mejor y así como ir poniendo la base para el tema que se va a dar. Creo que es muy bueno, así como cuando van corriendo en relevos y le pasan la estafeta. Creo que no ha soltado esa estafeta y se está pasando correctamente para el enlace que se quiere compartir. Muy bien, gracias, padre. Bueno, Ándele. pues vamos continuando, ¿no? Sí, Entonces, morir para vivir, ¿sí? Creo que esto lo ha marcado perfectamente, como dice el padre Felipe, para pasar a la estafeta e ir introduciendo ahora a este tema que es muy importante, el aniquilamiento de la voluntad, que en cierta manera o en mucha manera, pues nuestra fe católica nos lo ha hecho ver, ¿no? A través de la muerte de Jesús. Jesús da muerte en él a la vida humana para dar paso de nuevo a la vida divina. Y esto es el sentido a lo que nos va a ir llevando la obra de la divina voluntad, ¿no? Y bueno, pues aquí puse una cita bíblica que puede ilustrar pues algo de lo que ya se ha comentado anteriormente, donde se dice, o no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte, así que fuimos enterrados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que tal como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, también nosotros vivamos una nueva vida. Si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con Él. Y esto es bellísimo porque Jesús le dice a Luisa esto, ¿no? Que nuestra voluntad humana fue clavada en el madero junto con Jesús. Y esta cita lo ilustran muy bien, ¿no? Para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere
queda absuelto de su pecado. Y además, si hemos muerto con Cristo, creemos también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque cuando Él murió, murió una vez y para siempre. Y esto es otra cosa que Jesús le dice a Luisa, que aquel que decide vivir en la divina voluntad, esta decisión hace, pues claro, que nuestra muerte en cada acto sea continua, pero es una muerte en donde decide vivir pleno en Jesús. Porque la vida la vive para Dios, ¿no? Y esto es una invitación que nos hace a través de Jesús. Bueno, pues se me hizo así como una cita muy ilustrativa para poder hablar de este paso del aniquilamiento de nuestra voluntad, que habla precisamente de esto, morir a nuestra voluntad para vivir. Bueno, y viene esta otra cita, que es muy ilustrativa y que la leímos también la semana pasada, en donde se nos muestra que debemos de ser, ahora Jesús nos invita a ser sepultados en su voluntad hasta morir en ella. Diácono José, ¿pudieras leernos, por favor, esta cita? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Sepultados en su voluntad hasta morir en ella. Y yo aquí te quiero en mi querer, hasta en tanto que el grano de trigo no es sepultado bajo tierra y muere del todo, no puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a otros granos. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina, con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo, que contienen la verdadera santidad. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti, en ella encontrarás el verdadero amor, y hasta es la mejor de todas las otras santidades, a las cuales puede uno aspirar. Enero 20, 1907. Muchas gracias. Mira, me parece también tantito una cita anterior que es del volumen 3 del 10 de julio de 1900, donde nuestro Señor le viene a enseñar a Luisa la diferencia entre el vivir para Dios y el vivir en Dios. Este vivir ¿Cuándo crees que llevan ya? Todavía nos tiene así como aún siente todavía la persona sus turbulencias, así como en este momento se ve esta interferencia, mientras estaba hablando se metía algo, otra cosa, así también en este vivir para Dios todavía hay esas confusiones, esas amarguras, esa inconstancia, pero ya el vivir en Dios ya es totalmente en él. Turbulencias, ya no hay estas diferencias, sino es solo en él. Cuando el alma no solo se haya despojado, sino se haya aligerado, reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón para vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida. Porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto sus confines no tienen límites, pero la puerta es estrechísima y solo puede entrar por ella quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás vivir en mí alguna cosa que fuera extraña a mi santidad. Bien. Así es, Padre. Nos pide una purificación total para que nosotros podamos vivir y ser sepultados en esta voluntad divina.
Y como usted lo acaba de mencionar ahorita, lo que Jesús nos está pidiendo es, como dice aquí con letras rojas, ¿no? Dice, mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Porque la vida de Jesús que nos invita a vivir en su voluntad no es solamente una vida exterior, de actos buenos en el exterior, sino de una vida plena desde el interior hasta el exterior y continua, ¿verdad? Esta es el aniquilamiento de nosotros mismos, pero viviendo hasta morir y resurgir en ella. Así es. Gracias, Padre. No, gracias a Dios. Bueno, pues con esto, con esto surgen esta finalidad, pues, por la cual fuimos creados para vivir en la unidad de su voluntad divina. Y Jesús lo dice, no quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Y como dice el Padre, como lo mencionó ahorita el Padre Felipe, nada nuestro debe de haber, nada, porque nada de lo humano puede entrar en la voluntad de Dios, a menos que sea su mismo querer, el mismo deseo de vivir en la voluntad y en el querer de Dios. Y es aquí cuando nos ponemos y nos cuestionamos lo que ya Luisita se había cuestionado anteriormente. ¿Es posible llegar a que nada humano puede entrar, podamos llegar a este vacío, a esta sepultura en la voluntad divina? Y estuvimos platicando la semana pasada también de que si fuimos creados para vivir en Dios, para hacer la compañía a nuestro Jesús, para compartir todo, entonces fuimos creados con todas las facultades para poder vivir esta semejanza en su voluntad, unidos en su voluntad, fusionados en su voluntad. Y bueno, pues platicamos la semana pasada de estos 3 elementos que claro, vienen muchos más en la obra, pero resaltamos estos 3 por los cuales son las facultades con las cuales Dios nos creó para hacernos semejantes y para poder vivir en esta fusión de voluntades. En el volumen 4 vimos que fuimos creados con 3 potencias o facultades del hombre para obrar en armonía con Dios. Vimos también el volumen 8 que el alma puede sembrar el bien y dar el fruto de la siembra gracias a estas potencias de la voluntad de Dios en el hombre. Y los 3 fiat de Dios están vinculados con las 3 potencias del alma. Bueno, esto lo vimos la semana pasada. Y para finalizar este repaso, hablamos sobre, ya ahora sí en concreto, la definición de la voluntad. Y vamos recordándola porque Jesús le habla de esta voluntad a la cual ya es importante retomarla para poder ya centrarnos más en cómo ir aniquilando, cómo Jesús va a ir aniquilando esta voluntad, esto que hay en nuestro querer y pues que es de Dios, no es de Dios, Dios nos quiere vacíos en nuestra voluntad. Bueno, no sé si haya un comentario al respecto para pasar a la definición. Vamos adelante. Creo que esto que va a seguir es precisamente nuestro tema, la voluntad. ¿No? Así es de que por ahí con
lo seguimos adelante. Muy bien. José, Entonces, adelante. diácono, ¿sí? José, ¿estarás por ahí? Bueno, si no, eh, Ahí está, adelante. sí, adelante, José. Ujú. José, ¿nos pudieras apoyar en la lectura? Sí. Me dice a mí, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí, Ok. adelante. Diácono. Definición de la voluntad. La voluntad en el hombre es lo que más asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he construido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. Se perdió allá está aquí. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo. En las partes más lejanas y hasta en los abismos, a la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad, y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Octubre 9, 1920. Muy bien, muchas gracias, diácono José. Bueno, creo que hay mucho que comentar al respecto de esta definición. En cuanto a lo que se ha comentado anteriormente sobre la voluntad, quise ponerla nuevamente porque hay mucho que sacar de aquí para poder entender hacia dónde nos lleva nuestro Jesús, con entender el aniquilamiento de la voluntad y sobre todo de este vacío al que quiere que lleguemos y sabiendo que tenemos que contener la vida de Jesús. A ver, vamos comentando al respecto de esta definición. Muy bien, aquí es sumamente importante darnos cuenta la enorme diferencia que tenemos con todas las demás criaturas en la tierra. Mientras los demás seres, por ejemplo, los animales tienen instintos y las plantas tienden ya en su codificación, de ahí no salen. El ser humano es el único capaz de realizar cosas distintas. Ahí esto es lo que nuestro Señor nos ha asemejado con Él, el tener ese poder de transformar algo, en el caso nuestro, de crear Él, sacar de la nada, y en el caso nuestro que nos ha hecho libres, y Él es libre. Entonces, tenemos así en la semejanza con Él, en el querer, en el realizar lo que nosotros nos propongamos. Y esto nos asemeja con Él, que Él todo lo quiere, lo hace. Y en cambio, los animales esos ni se apuran porque tienen un instinto que nomás lo está llevando a cabo por lo que ya están codificados.
Y esta es entonces la diferencia que tenemos con los animales y las demás criaturas y que nos asemeja con Dios, porque podemos realizar nosotros acciones totalmente distintas. Y a pesar de que Él nos ha hecho para Él, podemos, aún así con la libertad que nos da, ir incluso en contra de Él, que puede ser lo más triste. Él es nuestro creador y podemos ir incluso hasta en contra de Él mismo. Y así lo ha pasado con seres celestiales como aquel ángel más bello que se convirtió en el demonio, o aquí en nuestros primeros padres que fallaron también, o cada uno de nosotros que en algún momento le fallamos a Dios. Entonces puede ser que abiertamente se vaya en contra de Dios o que indirectamente se vaya así, pero Él nos ha hecho libres y nos ha hecho con esa capacidad de realizar cosas distintas a lo que hace cualquier otro ser en la tierra. Gracias, Padre. A mí me recordó esto la obra de Víctor Frank, del misterio de la existencia, donde nos habla de que lo habían privado de todo, le habían quitado todo, pero él decía que solamente poseía su existencia desnuda. Esto es que su voluntad no la habían afectado, le habían quitado su casa, su esposa, sus hijos, pero él en su voluntad tenía claro el poder querer sobrevivir de aquel campo de concentración. Ahora, cuánto más grande pienso que es cuando esta voluntad la llevamos hacia Dios, ¿verdad? Que en esa obra de Víctor Frank, él lo refiere pues al querer nada más existir por existir y salir adelante porque tienes que salir adelante. Pero si ya pones a Dios en tu querer, en como el fin último de tu vida, de todo, pues es algo verdaderamente impresionante llevar nuestra voluntad hacia Dios. Por eso es muy bonito lo que dice aquí. Y al final, por eso entre todo quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Muy, muy bonito. Hay otro, muchas gracias, hermano Diácono. Hay otro detalle también que es muy importante, habla de como una caja donde todo se guarda ahí. Entonces nosotros en momentos podemos pensar, bueno, pues está en mi memoria. No, todos nuestros actos están en la voluntad. Y entonces cuando nosotros nos presentamos ante Dios es precisamente eso en su voluntad, en nuestra voluntad donde vamos a ver todo. Y entonces nosotros, pues, al unirnos a la voluntad de Dios, entonces aquí participamos de todo, porque en la voluntad de Dios está todo, como en nuestra voluntad está todo. Entonces no está en nuestra memoria. Dice, no, es que no recuerdo que hice tal cosa. No, no está en tu memoria, está en tu voluntad. Nuestra voluntad contiene todo. Y entonces aquí tenemos la semejanza con Dios. En su voluntad contiene todo. Por eso una persona que se une a la voluntad de Dios participa de todo Dios. Y esta es la gran maravilla. Entonces, y esto es lo que Dios nos ha hecho semejantes, en donde en nuestra voluntad todo contiene y en la voluntad de Dios todo contiene. Todos nuestros actos están en nuestra voluntad, como toda la obra de Dios está en su voluntad. Muchísimas gracias. Muy valiosos estos comentarios. No sé si haya otro más para lo que vamos a entrar, porque precisamente esta definición, con todo lo que han comentado, es muy valiosa para poder entender la vida en la divina voluntad. ¿Sí? Así como lo ha dicho el padre Felipe, en donde nos quieren esa semejanza en el querer, ¿sí? Lo ha dicho el diácono José, donde habla de estar desnudos en la existencia, como en esta semejanza que dio con Víctor Frank, en donde habla de estar desnudos de nuestra existencia, donde se quitó todo, pero ahora, como dice, si pones a Dios, ¿sí? En esa desnudez, en esa nada, como decía el Padre, pues es donde Jesús nos dice aquí, ¿no? Que contener todo Dios, contener todas sus obras, contener toda su vida, ¿no? Y lo que acaban de decir es así como algo muy clave, ¿no? Que
lo que se guarda, esa caja donde se guarda. ¿Sí? Esto es la voluntad con esa caja, así lo menciona nuestro, nuestro Jesús, ¿no? Es como estas cajas que tenemos donde vamos guardando cosas y pues aquí es guardar todo lo de Dios para hacerlo vida, ¿no? En nuestros actos. Entonces, este es el depósito en su mismo querer, ¿no? En el querer, que esta es, donde está el querer, está todo. Entonces, miren, Jesús, ¿no? Esta es la meta. La meta es vivir este intercambio de vidas. Jesús por dentro y por fuera en mí, claro, desde la interioridad. Después estas obras se manifiestan en el exterior, pero poseer todas las obras, los actos de Jesús en mí. Y aquí está el hombre, ¿no? Para vivir en esta fusión de voluntades. Y luego dice cómo hay que reconciliar, cómo se van a reconciliar las voluntades. ¿Cómo se van a reconciliar? Dice esta definición. Vaciando, y esto es la nada, es decir, no aspirando, dice lo que dice Luisa, yo no quiero aspirar a nada, sino solamente amarlo y cumplir perfectamente su santo querer. Es decir, ya no hay otro deseo, ya no hay otro querer, como decía el padre José Luis la semana pasada, en este deseo, ¿no? El deseo de Dios, ¿sí? Ya no hay otro, y esto es el vacío. Y es cuando queda el alma desnuda, como lo acaba de decir el diácono José, para aspirar únicamente la voluntad de Dios. Y es aquí donde Jesús le dice, yo aquí te quiero en mi querer, hasta que tu alma no sea sepultada en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer, por eso se vacía, no puede resurgir a nueva vida divina, con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo. Es decir, aquí está vivir la vida de Jesús en este intercambio de vida que contiene la verdadera santidad. Y esto es la reconciliación de voluntades. Bueno, puesto aquí lo puse un poquito gráfico, ¿no? Para que es más o menos la definición que hemos conversado y lo que ustedes han dicho. Muy bien, muchas gracias. Sí, padre, ¿quería comentar algo? También ahí mismo en este volumen 3, nuestro Señor le viene a decir a Luisa, no salgas de mi querer, porque saliendo dentro de él, pierdes mi conocimiento. Conociéndome, pierdes el conocimiento de ti misma. Solo se distingue quien con claridad ve si hay fango y todo en los reflejos de la luz. Pues si todo es tinieblas, no se ve nada. Fácilmente se puede es mi querer que te da mi conocimiento. A los reflejos de la luz, conoces quién eres tú y viendo tu debilidad, tu pura nada, te arrojas a mis brazos y unida con mi querer, vives conmigo en el cielo. Entonces ahí está, es estar unido con nuestro Señor sin salir de ahí con Él. Gracias, padre. Así es. Muy ilustrativa esa cita que habla del querer también. Ajá. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo llegar a este vacío? ¿Cómo? Porque así como lo decía el padre Miguel la semana pasada, ¿no? Es un plato muy exquisito, pero nos miramos a nosotros mismos y decimos, no, pues, ¿cómo llegar a esto, no? Bueno, pues precisamente Jesús se va a encargar de todo. Se va a encargar primeramente para poder vaciar esta caja y llegar a esta nada, ¿sí? A esta alma desnuda, como decía el diácono José, ¿no? Que es lo que Jesús le dice a Luisa, ¿no? Desnudar todo lo que es nuestra voluntad para desear solamente el querer de Dios. Viene ahora esta purificación porque Jesús habla de contener su vida en el interior,
que su reino esté en el interior para que los actos externos puedan tener ese fruto completo. Pero si no se empieza por el interior, las obras externas pues pueden estar manchadas porque no hay ese deseo, ese querer de esa fusión de voluntades. Por eso, para poder vaciar, se empieza por purificar el interior. Y bueno, pues vamos viendo, lo que está en moradito es lo que dice Luisa, y lo que está en rojo y en negro es lo que dice Jesús. Vamos viendo cómo Jesús va llevando a Luisa, porque esto es muy importante, cómo va purificando este interior, porque estas son las lecciones que debemos de tomar para la vida. Muy bien, pues ya vamos a agarrar al diácono José como nuestro lector. Eso. Va adelante. Luis, sigue. Luisa, la primera era que era para pintar mi corazón. Y continuaba diciéndome, hacer que yo derrame en tu... Quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido. Creo que está fallando un poquito su conexión, ¿verdad? Sí, se me falló la conexión. En cambio, con aquellas que, bueno, voy a repetir desde mira. Ajá. Mira, para hacer que yo derrame mis gracias, quiero hacerte comprender. Yo me cuido de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, sino que me agradecen y tienen el amor que si no me corresponden, Creo que sí le está fallando un poquito su... Sí, ¿verdad, padre? Sí, se le fue. Y bueno, pues vamos ahorita a cambiar de lector. No sé si alguno de los sacerdotes que nos acompañan, el padre Alfredo, Luis Fernando, el padre José Luis, quiera apoyarnos con la lectura también. A ver, adelante uno de los padres que no los hemos escuchado, adelante. Ajá. No se escuchan. No se escuchan. Bueno. Dice, todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque amados de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta que mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Bien, gracias, padre. Bueno, pues a mí se me Gracias. hace muy importante esta cita, que es del volumen 1, Sí. porque primeramente nos habla, dice, la primera cosa que me decía era purificar el interior. Esto significa que lo que más le importa a Jesús es purificar nuestro interior. No hay más, ¿verdad? Esto es el interior de mi corazón. ¿Y qué es lo que va a ir purificando? El primer aspecto es la soberbia.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús le va pidiendo a Luisa la humildad, ¿verdad? La humildad. Y bueno, pues aquí mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Y entonces ahí yo creo que nos pega a todos, Padre, ¿verdad? Porque siempre queremos hacer todo y pensamos que todo está en nuestras manos, ¿verdad? Sí. Se me hace, perdón, se me hace muy así como muy curioso, significativo, ¿no? Que el día que uno estaba leyendo y al final ya no se pudo, o sea, como una especie en concreto, ¿no? O sea, mira, sin mí nada puedes, ¡pum! ¿Verdad? Y luego pedíamos a los padres que leyeran y tampoco, o sea, otra vez así como muy plásticamente, ¿no? Se me hace muy curioso de que de alguna manera sin nuestro Señor nada podemos, ¿no? Es solo Él es el que hace que se logren las cosas. Exacto, así es. Ciertamente, Padre, un buen ejemplo. Y aquí me dice, y aquí nos dice, yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a sí mismas lo que hacen. Sí, aquí está, o sea, cuidado con esto, atribuirnos como Jesús lo hacía con el Padre, ¿no? Es el Padre quien hace mis obras, ¿no? Queriéndome hacer tantos hurtos de mi gracia. Así que, pues aquí empezar con esto es una tarea muy grande, empezar a ver cómo todo nos lo hemos referido a nosotros y Jesús quiere ahora que todo en nuestro interior lo refiramos a Él. Y luego aquí resalta, ¿no? Con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter torrentes mi gracia, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas, sino que me agradecen y tienen la estima que conviene. Bueno, pues aquí está. Sí. Pues sí, ahí podemos encontrar cómo aquellas personas, mira, reconozco, por ejemplo, hay un sacerdote que él ya murió, pero él era sumamente tímido y él se lanzó en abandono con Dios y él, abandonándose, pues abrió una estación de radio, un programa de radio. Y entonces eso muchísimo bien, o sea, y luego le encomendaron los jóvenes y los jóvenes lo seguían muchísimo. Y él hizo tanto bien, o sea, y él reconocía que era la obra de Dios y uno también lo notaba, o sea, cómo efectivamente se manifestaba en él grandemente Dios, que al final hasta estigmas tenía y él pidió a Dios que no se vieran. Hace un momento sí se le captaron, después ya no. Y en todo otro momento hacía milagros eucarísticos y él los consumía todos porque decía, no, esto es mucha investigación, todo eso, ¿no? Entonces él siempre, o sea, una sencillez tremenda, un reconocer que era la obra de Dios y Dios más y más se manifestaba en él. Wow, qué impresión. Sí. Y mire, Padre, para vaciar esta caja de nuestra voluntad de tanto que tenemos nosotros, es esto primero, como usted lo acaba de decir, dejar de mirarnos a nosotros mismos, porque todos estos son actos de soberbia, por más buenos que sean, ¿verdad? Uh-huh. Y Jesús nos está pidiendo actos de humildad. Bueno, al menos aquí al principio así se los dice a Luisa. Ya Sí. después él nos va a ir hablando de lo que es la nada, ¿no? Pero Sí. al principio va encaminando Luisa a ir en contra, a pensar que todo lo que está dentro de nosotros está sostenido por la soberbia y que no es más que un derrumbamiento de nosotros mismos, una falsedad. Por Sí. eso nos pide actos de humildad que después nos van a ir llevando a esta nada. Pues, Sí. padre, para no hablar tanto, pudiera leer lo que está en el recuadrito, Muy bien. en el Mira, yo recuadrito azul. aquí voy a hacer como los niños están aprendiendo a leer, porque como en el celular yo tengo que pasarle con el dedo, ahí me voy Ah, yendo. sí, Muy está muy bien. bien, padre. Dice, contra la soberbia, actos de humildad. Y pues entonces aquí vamos a ir. Quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar.
sino que todo lo espera de la madre. Así tú estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Bien, no sé si Gracias. hacemos espacio. Ándale, muy bien. Sí, 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 hasta ahí. El recuadrito azul creo que es lo que más resalta de esta Ajá, cita. ajá. Y pues bueno, aquí a lo mejor muchos van a pensar, pues, como un niño envuelto en pañales, sin moverse, que no vamos a hacer nada, porque podemos irnos a ese extremo o interpretar mal la frase, ¿verdad, padre? Sí, De sí. quedarnos con los brazos cruzados y esperarlo todo de Dios. Pero no es esta idea la que Jesús le está diciendo, sino que hagamos nuestro día a día, nuestras obligaciones de cada día, pero pensando siempre en Jesús, reconociendo nuestra nada y reconociendo su grandeza en nosotros, y esto es lo que, y esperando todo de Él en su voluntad, porque tampoco es quedarse con los brazos cruzados, sino que hacer nuestras obligaciones diarias, pero todo en Jesús, pensando en Jesús, reconociendo a Jesús, que Él es todo y nosotros pues somos nada, ¿no? Incluso en las cosas reales, si me quita el respiro, pues me muero. Entonces lo necesito todo de él. O sea, necesito de él el aire, el oxígeno, necesito de él la sangre que circule en mi cuerpo, necesito de él la potencia que vaya en mi ser, en mi voluntad para desempeñarlo todo, porque sin él nada puedo y es real. O sea, no es una cosa de fantasía o de una cosa que suena bonito, sin mí nada puede, no, es real. O sea, si él me quita el respiro, al instante me muero. Entonces, lo necesito de él todo. Y cuando estoy plenamente convencido que sin él nada puedo, entonces es de verdad cuando reconozco todo lo que yo hago depende de él. Y entonces, cuando ya estoy viendo, sí, se realizó tal cosa, sí, pero gracias a Dios se realizó porque él es el que lo ha logrado que se realice. Entonces, este es un convencimiento vivencial de que sin él nada podemos y que de él dependemos todo. Y cuando ya se hace esto bien patente, entonces la persona verdaderamente reconoce, todo viene de Dios y todo se ha hecho por Dios, para Dios y en Dios. Qué bello. Sí, así es, padre. Pero es un proceso de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Continuamente. Como Jesús le dice, como Luisa dice aquí, dice, recuerdo que una mañana mientras me hablaba sobre la misma virtud me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados. Y es que estar continuamente viendo, ¿no? Que cuánta soberbia puede haber en nosotros. Bueno, pero Jesús va diciéndole a Luisa cómo empezar a vivir este reconocimiento de nuestra nada en todo y reconocer a Dios su grandeza en todo. Esto es siempre acto por acto, no solamente un momento del día. Y una de las primeras cosas que le dice que para poder llegar a ir vaciando y purificando este interior y reconociéndolo a Dios en cada acto nuestro es imitar la vida de Jesús. Esta es otra enseñanza para hacer la práctica, para hacer la vida. Bueno, no sé si invitar. Ah, ya está José aquí. Bienvenido. Muy bien. Adelante, José, que te estamos esperando. Sí, ya regresé, estuve fallas yo creo con el internet. Yo quería antes de continuar, estaba yo esta semana haciendo una reflexión sobre el sínodo que la iglesia ha convocado para los siguientes 3 años, donde se quiere escuchar la voz de los laicos principalmente, o sea, pues, escuchar la voz del pueblo de Dios. Y yo decía, bueno, ¿qué relación tiene esto también con la vida de María Luisa? ¿Qué relación tiene
con la vida de la divina voluntad y el sínodo de la iglesia que hay en este momento. Y bueno, una de las principales cosas que veo aquí es precisamente esto que nos habla de la soberbia, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, tristemente, he escuchado a muchos sacerdotes, pastores de comunidades decir, aquí se hacen las cosas como yo digo, como yo quiero y como yo mando, porque soy el encargado, porque el obispo me puso aquí y se friegan todos y se hace como yo digo. Y entonces vemos ahí como, oiga, y lo que dice Dios y lo que dice la voluntad de Dios, ¿dónde está, verdad? Ya preguntó si es lo que Dios quiere o no. Eso pues no obviamente que lo estoy aplicando pues a esta figura pues de la iglesia, del pastor, pero claro que lo debemos de ver en cada uno de nosotros mismos, hasta dónde yo soy soberbio con mis actos, ¿verdad? A lo mejor ni cuenta me doy, a lo mejor ni entiendo lo que es la humildad y soy un soberbio. Entonces creo que es muy importante pues el por qué, digo yo, por qué si en el seminario, si a los clérigos nos han enseñado tantas veces que he oído a los sacerdotes decir, confieso mi nada, esa nada de la que nos hablaba esa oración tan bonita de Santo Tomás, ¿verdad? Me confieso nada delante de ti, pero por qué no lo vivimos en la vida práctica, en la vida real? ¿Por qué excluimos a cada hermano? ¿Por qué no escuchamos al más pobre, al más humilde, al que no tiene preparación? ¿Por qué? Esa es una reflexión ahorita que me hacía de esto, de la humildad soberbia, pero también qué Otra vez se relación nos hay de fue. esto, qué relación tiene esto con la vida del sínodo que estamos iniciando en la iglesia en este momento. Es el comentario que quería hacerles. Muchas gracias. Muy interesante. Irnos viendo como iglesia, ¿verdad? En este vínculo con todos nuestros pastores y con todos los laicos y almas misioneras, que tanto esto ha sido como eh, amarrar los brazos a Dios para que a través de mí y solamente de mí sea lo que yo quiero y mando, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo importante es dejar que Dios actúe, porque con un alma que se entregue así a la divina voluntad, sin esperar nada, a pesar de que podamos ver a lo mejor contradicciones, con un alma Dios hace todo, empieza a mover todo. O sea, es increíble. Por eso nos espera y nos quiere a nosotros, para ordenar en todo a su iglesia, en todo. Y los está esperando más a ustedes como sacerdotes. Bueno, gracias, José. Adelante. Bien, ahora vamos con la imitación de la vida de Jesús, que esta es un paso para poder, digo, una enseñanza muy grande para poder purificar el interior. Muy bien, José, ¿pudieras acompañarnos en la lectura? Claro que sí. Imitación de la vida de Jesús. De ahí en adelante no pensé más en eso, en sus culpas. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuál débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Bueno, maravilloso aquí. Sí. Y una vez más se reconoce aquí en Luisa que ella misma se reconoce así, su nada ante nuestro Señor. Ella, a pesar de que ya conocía algo de nuestro Señor y ya tenía un camino andado, sin embargo, ella misma, Señor, me falta todo.
Sí, entonces es este paso de su reconocimiento que al final abre puertas al corazón para que Dios entre. Y Dios se goza en ella porque no viene a presumir nada, sino al contrario, notarse necesitada de Dios totalmente. Claro, así es, padre. Porque mire, cuando nosotros vemos esto, ¿no? De lo que esta parte, ¿no? Cuando vemos cuántos pecados hemos cometido por nuestra soberbia, como Luisita aquí dice, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y así podemos vernos débiles constantemente, pero es lo primero que nos pide Jesús para imitar su vida, que ya no pensemos más en nuestras culpas, sino que centremos nuestra vista en Jesús. Es bueno reconocer que somos nada constantemente y aparte lo que nos pide Jesús, reconocer nuestra nada, porque reconocemos nuestra debilidad. Pero cuando una persona está clavada en sus miserias, definitivamente no puede dar el siguiente paso de mirar a que Dios es todo y que Dios lo puede todo y que nosotros no podemos nada y que debemos de mirarlo solo a Él y no mirar constantemente nuestras miserias. Ujú. Muy bien, bien, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí va otra enseñanza. No sé qué horas tengamos. Bueno, creo que nos quedan 10 minutitos. Sí. Ajá. Otra enseñanza que tenemos que empezar a vivirla, pero al 1000 por 1000. Dios es orden, ¿verdad, Padre? Así es. Y en ese orden nos pide vivir en rectitud. Entonces, aquí está, dice, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo debes de mirarme a mí y con el otro debes de mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan de todo. Y si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si las cosas te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que, ¿cuántos defectos evitarás si haces así? Bueno, pues aquí nos lo dice claramente Jesús, ¿verdad? Ah, esta es una gran enseñanza que nuestro Señor está dando para no estar hundidos en depresiones, porque cuando la persona está mirándose a sí misma, y me hicieron, y me dijeron, no me tomaron en cuenta, y cuando no perdemos de vista a nuestro Señor, estamos mirando a Él, estamos mirando a la persona, miramos lo que dice tal persona, pero miramos que esto nuestro Señor lo ha permitido porque nos quiere dar una gran corrección, nos quiere dar una gran enseñanza, nos quiere dar una gran ayuda. Entonces ya no está ese mirarse a sí mismo y estarse hundido en lo que le dijeron, sino lo está mirando, Señor, has sido tú el que me estás corrigiendo, has sido tú el que me está impulsando, has sido tú el que me está pidiendo que yo dé este paso, y entonces ya no se queda uno anclado, dándole vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, sino avanzando porque Dios quiere que se avance y en Él. Sí, y tomo el ejemplo que decía José, ¿no? Cuando a veces dice que los pastores son así como, aquí se hace lo que yo quiero, pero si Jesús lo permite dentro de su voluntad, nosotros no debemos de mirarlos a ellos, ¿verdad? Ajá. Sino mirar su voluntad y que Dios va a obrar para purificar mi interior y y porque Dios tiene un plan también, ¿no? Por eso va permitiendo esto. Entonces, por eso, con un ojo debes mirarme a mí y con ojo lo que tú vas haciendo, pero nunca juzgar ni al otro, ¿verdad? Es pues saber que todo bien, todo es la voluntad, todo viene de la voluntad de Dios.
Sí, me hiciste acordar cuando los escritos de María Luisa fueron prohibidos por la iglesia, que ella misma dijo, si la iglesia dice que son detestables, yo los detestaré. Qué Es fuerte. la obediencia, ¿verdad? Que Tremendo. la obediencia y encontrar en todo, como dicen, la voluntad de Dios, aún en lo más adverso y en lo que más nos incomode, es la voluntad de Dios y cómo aceptarla y vivirla. Pues aquí tenemos la enseñanza, el caminito, ¿verdad? Aquí Sí, está el camino. muchas gracias. Muy bien. Y bueno, y este último párrafo, si no lo puedes leer, José. Se le fue otra vez. Ah, sí, sí, creo que Otras veces me decía, ya. también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás, destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo. Me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Y cómo esto precisamente cuando se pone en práctica, la persona vive en paz. Yo recuerdo, por ejemplo, Santa Teresita, ¿no? Cuando ella empezó y que la vieron pues tan debilucha, dijeron, no, esta muchachita no va a aguantar, hay que hacerle un poquito la vida pesadita para que pronto llore y se vaya así, dándose cuenta que es una niña mimada y que no tiene que estar aquí en el convento. Así es de que cuando se pone ella a lavar, otra hermana se pone frente a ella en el lavadero para echarle espuma en la cara y pues ella le caiga a los ojos y llore y se vaya de ahí, ¿no? Y Santa Teresita toda con la cara espumosa por el jabón, se limpia los ojos y le sonríe a la hermana y sigue lavando, ¿no? Y entonces dice, no, esta es una hermana tan gruñona que ella le lleve la comida porque se le va a enojar como con toda se enoja y la va a mandar a volar y ya no va a aguantar. Y ella la trataba con tanta amabilidad que dijeron, no, la hermana que ella dijo, no, no, que Teresita sea la que me traiga la comida todas las veces, ¿no? Entonces, en esta línea, o sea, cuando se va viendo que de encontrar esta otra parte venida de Dios hace que la persona no viva en el sufrimiento, sino al contrario, se goce en ese viendo que hay una enseñanza que Dios le está dando a través de esto que parece que es un sufrimiento y que realmente es siendo una escalerita que le va llevando al cielo. Qué maravilla. Como Jesús le dice a Luisa, dice, cada vez que tú sufras un desprecio de las criaturas, una contradicción de ellas, dice, si mi voluntad está, la señal de que mi voluntad está en ti, es que tú vas a devolverle una sonrisa de luz, porque yo estoy en ti. Entonces, pensar que todo viene de la voluntad de Dios, esto es lo que ahí debemos de tener nuestro pensamiento, ¿no? Todo, yo quiero que sufras esto, ¿verdad? Esto es y unirnos todo con Jesús, porque como acabamos de decir, en la cita de los Romanos, Jesús, Romanos, creo que era 6, capítulo 6, Jesús, muere por nosotros y junto con ello aniquila nuestra voluntad para poder resurgir a la voluntad divina. Bueno, quedan 2 citas, creo que estas las dejamos para la siguiente ocasión y pues de una vez, porque bueno, creo que ya, ya van a ser las 2 de la tarde y no quiero tomarles su tiempo, pero de todos modos, pues estas 2 citas las podemos ver la siguiente sesión, ¿verdad? Para finalizar este tema. Y quedaría esto de tarea.
esto de tareita porque vamos a empezar a hablar la relación que hay siguiendo estos temas del volumen 1, que son muy ricos. Vamos a hablar ahora de la cuestión del desapego. Por eso les pediría, si para la conversación de la siguiente sesión, traer algunas citas que tengan que ver con las condiciones del seguimiento a Jesús, las condiciones del seguimiento a Dios. Un alma que se quiere, cuáles son estas condiciones, ¿no? Sobre el desapego en los evangelios o en los santos, ¿no? Porque vamos a profundizar un poquito sobre este tema del desapego, pero es importante saber que ya hay un camino recorrido y que está en los evangelios y en los santos. Y bueno, pues aquí puse una preguntita también a lo mejor para ir orientando estas investigaciones, sería, ¿es importante el desapego para alcanzar la plenitud de Dios? ¿Cómo la respuesta al desapego, sobre nuestra respuesta al desapego, si cómo debe ser o no debe ser? Y bueno, eso sería, ¿no? Para la discusión y el comentario de la siguiente sesión. Y bueno, pues nada más preguntar, padre. La siguiente semana es Semana Santa. Sí. Usted me dice si dejamos 2 martes y hasta el tercero. Por mí no hay problema si es, o sea, no, Sí. yo pudiera acompañar perfectamente, pero lo pongo a ustedes que es una semana fuerte para todos los sacerdotes, pues adelante. No, sí, incluso, mira, en la diócesis de Autlán, y no sé si en cuál otra diócesis, el martes santo, ¿no? El martes santo nos reunimos con el señor obispo y entonces no tenemos la oportunidad de reunirnos para el siguiente martes. Probablemente a algunos sacerdotes también se le vaya a dificultar. Y como tú dices... Es la fecha del retiro de Divina Voluntad. La fecha es hasta el 25, padre. Entonces, ya cuando estemos acá en el retiro, es el 25. Cuando es, sí, cierto, es hasta la otra semana ahí. Sí, entonces todavía queda Santa Pascua y luego viene la fecha del retiro. Exactamente, ahí. No creo que alguien esté desocupado ese tiempo. En Santa Todos los flojos, no, como a Carla. Bueno, tampoco estoy, padre, pero yo reservo mi... Me patiné un poquito. Pero usted dígame, entonces, ¿serían Santa Pascua que no haya o nada más Santa? Bueno, no sé si si en la de Pascua hay la oportunidad, bueno, pues entonces intentamos reunirnos. Si alguien va a tener salida y tiene alguna otra complicación, si quiero lo dejamos hasta el retiro para irnos preparando también, quienes tengan algún tema, alguna cosa. Yo no tengo inconveniente, pero no sé también qué sugieras. Pues lo comentan Santa, ¿no? ¿Verdad? Para dejarles a ustedes la Semana Mayor concentrada. Y la semana de Pascua lo comento en el chat para ver quién se puede reunir y si no nos reuniríamos hasta después del retiro. De acuerdo. Nos vemos en el retiro. Muy bien, padre. Padre Fernando, un gusto saludarlo. Ando aquí en la calle, Arlando me troca para irme a las misiones a Nayarit. Muy bien, pues estamos en la misión. Qué bonito. Bueno, pues para cerrar, padre, ¿alguien nos puede dar la bendición? Padre Alfredo, padre Fernando. Padre Felipe, ese es el lanzamiento solemnes, de alto nivel. Bueno, adelante, que estamos cercanos a la Semana Santa. Aquí les bendigo con la voluntad de Dios y unido a la Santísima Virgen María. Les suplico a nuestro Señor Jesucristo les conceda todos los frutos y los efectos de su encarnación, de su nacimiento, de su pasión, muerte y resurrección. Por eso pongo en sus cabezas la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo para que purifique su mente de todo mal pensamiento. Perlo sus ojos con las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo para que purifique sus miradas. Imploro a Dios toque sus oídos para que sigan escuchando su palabra, la sigan amando, realizando y viviendo en ella. Impregno su lengua de la amargura de nuestro Señor Jesucristo para que purifique sus bocas. Curo su alma con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que le libre de todo mal. Curo su cuerpo con las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que hagan las obras que Dios le agrada.
traspaso sus manos, pies y corazón con los clavos y la lanza de nuestro Señor Jesucristo. Como otro Cristo les presento ante el Padre Celestial con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que sean fundidos en la voluntad de Dios y vivan en su divino querer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, Muchas gracias, Amén. Padre. igualmente gracias. Ahí estamos Gracias. en comunicación. Hasta Hasta luego. contacto.